Esto es, pregúntele al pueblo y este es el caso. Iván Cepeda, candidato presidencial. El pacto histórico se sacude. Colombia arde de debates otra vez. El polo democrático le pide al senador Iván Cepeda que sea candidato presidencial para continuar el legado de Gustavo Petro. Pero, ¿es este un movimiento estratégico? ¿O un salto al vacío en plena tormenta política? ¿Puede Cepeda convertirse en el heredero natural del progresismo? ¿O sería más bien el blanco perfecto de la derecha y de su eterno antagonista, Álvaro Uribe? La pregunta es inevitable. ¿Será el salvavidas del pacto histórico o el principio de su naufragio? Hoy, como siempre, la decisión no la tiene el poder, la tiene usted. Porque aquí no dictamos verdades. Aquí se pregúntele al pueblo. El polo no se guardó nada. En una carta pública pidió que Iván Cepeda sea el candidato presidencial del pacto histórico. Resaltan su defensa de los derechos humanos, su papel en el proceso de paz y su constancia en las batallas por la verdad y la justicia social. Pero la pregunta ¿es Cepeda realmente el líder que puede unificar al progresismo? ¿O su figura es demasiado controversial para esa misión? ¿Tiene la fuerza electoral para convencer a las mayorías? ¿O el respaldo del polo es apenas un deseo simbólico dentro de un mar de divisiones internas? Petro ya pidió un segundo periodo progresista en el poder. ¿Podría Cepeda ser quien recoja esa bandera? ¿O el legado de Petro es demasiado pesado, lleno de luces y sombras, para que alguien lo cargue sin hundirse en el intento? ¿La candidatura de Cepeda sería continuidad? ¿O un giro radical con el mismo sello ideológico? Y más aún, ¿ser candidato presidencial es una oportunidad o una trampa que puede destruir su carrera política? Si hablamos de Iván Cepeda, inevitablemente aparece otro nombre en el horizonte: Álvaro Uribe Vélez. Durante más de una década, Cepeda ha sido uno de los mayores críticos del expresidente, no solo en el escenario político, sino también en los estrados judiciales. Fue Cepeda quien empujó investigaciones que hoy tienen a Uribe enfrentando procesos por presunta manipulación de testigos. Y ahora, con una condena en primera instancia que aún se revisa, el tema vuelve a poner fuego en la política nacional. La pregunta es, ¿puede Cepeda construir una candidatura presidencial mientras carga con el peso de ser el eterno antagonista de Uribe? Porque en política no solo cuenta lo que uno defiende, sino también lo que el país percibe. Y la percepción es clara: Cepeda y Uribe representan polos opuestos de una Colombia partida en dos. Para unos, Cepeda es el hombre valiente que no le teme a los poderosos. Para otros, es un político que ha hecho de la confrontación con Uribe su única carta de presentación. Pero aquí surge la gran duda. ¿Colombia está preparada para que su próximo debate electoral sea otra vez un campo de batalla entre uribismo y antiuribismo? ¿O la gente está cansada de esa pelea eterna que parece no dejar espacio a nuevos liderazgos? Y hay un riesgo aún más grande. Si Cepeda se lanza, su campaña podría convertirse, más que en un proyecto de gobierno, en un referendo sobre Uribe, una elección en la que no se discuta el futuro del país, sino la herencia del pasado. La sombra de Uribe es larga, pesada y peligrosa. Y la pregunta que queda es, ¿esa sombra es el trampolín que puede catapultar a Cepeda? ¿O la losa que terminará hundiéndolo en el abismo político? La carta del polo llega en medio de una competencia feroz. Ya hay 7 precandidatos que buscan el aval: Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Flores, Susana Muhammad y Ali Bantú. La pregunta es, ¿la llegada de Cepeda dinamita el tablero? ¿O es uno más en una lista que se fragmenta cada vez más? ¿De verdad el pacto histórico está construyendo unidad? ¿O se está condenando a la división y al desgaste antes de la batalla electoral? Iván Cepeda aparece en este tablero como una de las piezas más polémicas y, al mismo tiempo, más discutidas del ajedrez político colombiano. Pero surge la gran incógnita. ¿Es realmente un hombre acosado por la persecución de sus rivales? ¿O más bien un estratega que sabe moverse como pocos en las sombras del poder? ¿Quién es Iván Cepeda? Para muchos, es el hijo de un legado de lucha, marcado por la tragedia. Su padre, el dirigente Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en 1994 en medio de un país en guerra. Ese hecho lo convirtió en símbolo de resistencia y lo proyectó como una voz fuerte en defensa de los derechos humanos y en contra de la impunidad. Pero al mismo tiempo, lo ató de por vida a la confrontación con sectores de poder, especialmente con el uribismo. Hoy, Cepeda es visto por sus seguidores como un defensor incansable de las víctimas, un hombre que no se doblega y
que tiene la audacia de señalar a los grandes intocables. Sin embargo, para sus críticos, es exactamente lo contrario. Un político hábil, calculador, que sabe usar el dolor y la memoria como armas de presión política. Entonces, la pregunta clave para el pueblo es: ¿Cepeda está siendo atacado por buscar justicia? ¿O él mismo se mueve en la delgada línea entre víctima y acusador? ¿Es un líder que realmente representa la voz de los olvidados? ¿O un estratega que convierte cada golpe en una oportunidad política? ¿Está defendiendo al país o librando su propia batalla personal contra Álvaro? ¿Uribe y la derecha? Su nombre aparece en las audiencias, en los titulares y en las discusiones más calientes del país, siempre en medio del fuego cruzado. Y aquí la paradoja: mientras unos lo ven como un símbolo de resistencia, otros lo catalogan como el gran arquitecto de un pleito interminable que fractura más al país. Entonces el dilema es inevitable. Iván Cepeda es víctima de un sistema que no soporta voces incómodas, ¿o es él quien, con paciencia de ajedrecista, mueve fichas para mantenerse siempre en el centro de la tormenta? Aquí está la verdad más incómoda. Cepeda podría ser visto como la figura que encarna las luchas históricas del progresismo, pero también podría ser percibido como el rostro de un progresismo encerrado en las mismas batallas de siempre. Entonces, ¿Cepeda representa renovación o más de lo mismo? ¿Es la esperanza de un segundo mandato progresista o el error que la oposición necesita para recuperar el poder? El futuro del país no lo definen las cartas del Polo, ni las decisiones de Petro, ni los juicios de Uribe. El futuro lo define usted. ¿Iván Cepeda es el candidato que necesita Colombia? ¿O es el abismo que podría hundir al pacto histórico? Déjelo en los comentarios. Comparta este video y, sobre todo, suscríbase para que sea usted, y no los de siempre, quien escriba la historia. Porque aquí no hay verdades absolutas. Aquí se pregunta al pueblo.